En este video vamos a hablar de un caso que da mucho de qué hablar sobre el tema de los remates judiciales, remates hipotecarios, conocidos como los remates bancarios. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Me mandaron una pregunta de un caso que se me hizo interesante compartir con ustedes. Evidentemente, solamente me mandaron la pregunta, me expusieron todo el caso. No tengo el expediente, no lo he leído. Habla de un asunto muy largo, pero da mucho de qué hablar y quiero comentarles varios temas sobre este punto. Me manda Charlie, me dice: buenos días, licenciado Carlos Roy, les quisiera explicarte un poco más sobre el remate bancario que adquirí hace muchos años. La inmobiliaria lo vende como remate bancario, pero es en realidad un juicio de derechos litigiosos. Es correcto, muchos inmobiliarios no tienen ni idea de qué están vendiendo, pero ha tomado mucha popularidad el tema de remates bancarios. Ya lo he dicho en otras ocasiones, los bancos no rematan, los que obligan a la venta forzosa de una propiedad son los jueces, una autoridad. En este caso, pues como el banco es popularmente conocido como el acreedor que promueve juicios para vender en remate judicial, pues le tomaron ese nombre, pero no es así. Entonces, un derecho litigioso, aquí está este circuito que ya conocido por ustedes, puede ser litigioso porque ya hay un litigio. Entonces es de la demanda hasta antes de la audiencia de remate. Aquí tú tienes que saber que probablemente la sentencia no te salga favorable. Entonces, ¿qué derecho litigioso es? Pues en este caso debería ser un derecho de cobro, porque el banco prestó dinero, no le pagaron, entonces acude ante un tribunal para recuperar ese dinero. Y si no recupera ese dinero, pues entonces llega un punto de todo ese circuito donde lo venden forzosamente, es una venta judicial. Y esa es la audiencia judicial, es el remate. Entonces dice, te venden derecho litigioso, sí, es correcto, pero a todo le llaman remate bancario. Mi idea es que usted se dé cuenta que el remate bancario no es de ninguna forma una garantía que se gane el juicio. Vuelvo a lo mismo, el remate bancario no es ninguna garantía que se gane el juicio. Ok, él ya está hablando del remate, pero acá se debió haber ganado el juicio. No se puede rematar si no se ha ganado un juicio. Ven ahí la confusión. Se meten en situaciones y no tienen ni idea de cómo funciona este negocio. Debe haber una sentencia donde se ganó el juicio, y como se ganó el juicio y está firme esa sentencia, ¿qué dice la sentencia? Se le condena a Juan de las Pitayas a pagarle al banco la cantidad de 1 millón de pesos porque no pagó la deuda de su casa, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, como esa persona no cumple la sentencia, la condena de pago de ese dinero que lo están condenando a pagar, valga la redundancia, entonces le dice el acreedor o el banco: vende la casa para que con la venta me paguen el dinero que me deben, dice el banco. Entonces aquí él se está confundiendo, porque quiero que te des cuenta, licenciado, me dice, que el remate bancario no es ninguna forma, ninguna garantía de que se gane el juicio. No, es que por eso aquí hay un proceso en el juicio, que hay pruebas, porque probablemente el propietario, el deudor, sí cumplió. Él pudo haber cumplido, o sea, y haber acreditado en el juicio que cumplió, que no se debe, o hicieron mal el procedimiento y tienen que volverlo a empezar para que se le cobre correctamente. Entonces hay que verificar cómo nació ese acto jurídico de la deuda, donde queda establecida la deuda. Entonces el vendedor me dijo, el inmobiliario me imagino, que en 8 o 12 meses el deudor estaría fuera. ¿Sí? En términos generales, pues ese es el término. Cosa de verdad es una mentira. Pues es un promedio. Cada asunto si no se revisa bien, pues no puedes prevenir, o sea, tienes que prevenir cuáles son las cosas que te pueden salir en este proceso judicial. Si no lo revisas bien, pues vas a estar ciego con muchas circunstancias que no vas a prever. Y aún así, veo remates en internet con frase: bueno, sería que lo dieran por escrito. Bueno, es que cada quien hace su labor de venta, pero tú, si quieres comprar barato, pues por algo son oportunidades que no son para todo el mundo, porque no todo el mundo debe tener estos conocimientos, porque cada quien tiene conocimientos específicos. Cada quien es bueno siendo dentista, cada quien es bueno siendo arquitecto, cada quien es bueno haciendo marketing por internet, etcétera. Pero hay conocimientos específicos y tú te tienes que acercar y asesorar y consultar con personas que tienen esos conocimientos. Dice: yo compré este remate en el 2007 en marzo. Se me reconoció en el juzgado como nuevo actor. Entonces, él no compró un remate, él entró en esta parte de aquí, en lo que está diciendo. Estaba para sentencia, según me dijeron. Bueno, lo mismo, todavía andaba en estos rumbos para acá.
Se llevó a cabo el remate, siendo yo el único postor, por lo cual me adjudiqué y se solicitó se trabara el embargo de la casa a mi favor. En el 2010, el deudor, al ver esto, su abogado le instruyó para que donara la casa a su hijo. Entonces, él no compró un remate, compró una deuda, y si él solicitó el embargo, entonces no era un juicio de hipoteca. Debió haber sido una deuda de un pagaré o alguna deuda de carácter personal. Si no lo entiendes, pues ya en otro video o en el curso lo puedo explicar. Y se solicitó se trabara el embargo de la casa a mi favor. Esto en el 2010, el deudor, al ver que su abogado, fíjate, compró en el 2007 y hasta el 2010 pudieron embargar. Entonces, si hubiera comprado algo bancario, el banco no tienes que embargar porque ya está la hipoteca y ya él es preferente de pago sobre ese inmueble. Dice el deudor, el propietario, al ver esto, su abogado le instruyó para que donara la casa a su hijo con una escritura privada. No es escritura, es un contrato privado. Imagino, ya que nunca se registró, se llevó todo el proceso donde su abogado iba a todas con los recursos de apelaciones, revisiones, amparos, un verdadero calvario para mí. ¿Por qué? ¿Por qué un verdadero calvario? Eso es el día a día de cualquier abogado, pero si solamente tú inviertes en una sola propiedad y no tienes idea de esto, pues sí, evidentemente va a ser un calvario. Pero si tú llevas 10, 15, 20 inversiones y en las demás estás generando un rendimiento, pues obviamente una puede ser que batalles un poquito más o se defienda porque tiene derecho a defenderse el propietario de no perder su inmueble. Y ganando tiempo para su cliente. Llegó el momento de la escrituración donde me la concedió el deudor. Así que por rebeldía el juzgado me la concedió. No, aquí ya se confundió. El deudor no te la concedió porque si te la dio el juzgado, cuando se saca remate es una venta judicial. Alguien tiene que firmar la venta de la casa. Se le obliga o si se le requiere al deudor para que firme la venta. Evidentemente el deudor, el anterior propietario, nunca firma la venta, pero el juez está facultado por la ley a firmar la venta. Él firma la escritura de la venta, el notario va y recaba la firma de la venta. Solicitaron amparo, revisiones, se fue a un tribunal colegiado y hasta el 2017 se hizo la escritura. Bueno, aquí se brincó 7 años después. Se presentó al juzgado, o sea, al juez. Ese es el gran problema, que él primero escrituró y no pidió posesión. Se fue primero a la escrituración en vez de primero pedir la posesión. Dice, ya que se presentó al juzgado, se solicitó el desalojo y en ese momento se presentó ahora el hijo diciendo que lo querían desalojar del bien que era suyo, ya que tenía una donación de su padre del 2010, junto antes de que se trabara el embargo a mi favor. Se ampararon en primera instancia, le negaron el amparo, pues decían que aunque estaban en su derecho de hacer la donación, pues su padre era el dueño del bien inmueble, no se aceptaba, pues era producto de un embargo. Se fueron a segunda instancia en tribunal colegiado y ahí se vino todo abajo. Pues le concedieron el amparo al hijo, le dieron posesión, me cancelaron mi escritura, se perdieron todos los gastos de escrituración, me cancelaron todo el proceso del aumento de la donación y creo que todo se perdió. El problema, me dice, una donación del padre al hijo reconocida por un magistrado. Desafortunadamente, hay cuestiones de que se prestan para la corrupción. La donación es una forma de adquirir la propiedad, pero dice la ley que para adquirir la propiedad hay ciertos requisitos de validez de los documentos y uno de los requisitos de validez es de que debe ser ante un fedatario público en una escritura pública. Si ese documento se hizo en un contrato privado y no se inscribió en el registro público, no se hizo ante un notario con los requisitos de formalidad, ese documento es nulo. Entonces ese magistrado no debió de haber autorizado la validez de ese documento. Yo no sé si el abogado de aquí, tu abogado Charlie, impugnó esa validez de ese documento porque no es válido. Los documentos donde tú compruebas la titularidad de tu derecho deben estar inscritos en el registro público para que sean oponibles a terceros. ¿Tú qué tienes que ver con el hijo de este deudor? Nada. Tú eres un tercero, él es un tercero. Entonces ese documento no debe de ser oponible hacia ti y eso lo dice la ley y está en los articulotes bien claros y no debió de haberte surtido efecto ese documento, esa donación, porque no estaba inscrita en el registro público y fue de fecha disque anterior. No hay una certeza de fecha cierta. Si no está ante un fedatario público inscrita en el registro público, pues yo fácilmente o cualquier persona se puede prestar a hacer un contratito y ponerle la fecha, pues ya que le podemos poner la fecha, pues vamos a ponerle 1950
Entonces, esos documentos no son válidos. Que aquí, pues, te picaron los ojos. No debió haber sido así, porque esa propiedad ya estaba en un proceso. Ahora, ese es el detalle de que para qué compras un litigio si no está inscrita la hipoteca. Por eso es importante comprar derechos de garantía, que son las hipotecas, que tú persigues la cosa, no persigues la deuda con esa persona. Bueno, más o menos esa es la situación. Sí lo explicaste bastante amplio. Es increíble. Mi idea es decirle que cualquier remate bancario puede ser destrozado con una donación. No debe de ser así, porque se supone que debe haber una certeza legal. Tenemos que tener una seguridad jurídica. La Constitución nos ampara con eso. Y por eso no cualquier persona puede inventarse contratos y surtirle efectos a todo el mundo. Aquí hubo un chanchuy. Desafortunadamente, eso fue lo que, desde mi punto de vista, eso fue lo que pasó. Que si tú ya llevas, me dijiste que llevabas varios abogados o no objetaron ese documento, pero aunque no lo haya objetado ese documento, no le debieron haber concedido el amparo en revisión a esta persona. Aquí mi duda es que si se puede demandar un fraude de acreedores o una simulación. Quedo a tus órdenes, licenciado. No, aquí me imagino que ese amparo es para efectos que ahora le tienes que notificar a él sobre ese inmueble, o al menos, no sé, necesitaría ver la sentencia de ese amparo, Charlie. No se perdió, Charlie. Aquí le concedieron el amparo porque lo iban a desposeer seguramente. Ahí fue el fundamento. Y no sé por qué el magistrado pidió que cancelaran también esa escritura. Lo que a ti te queda, te voy a dar una recomendación. Todavía lo que tú puedes hacer es ir a un juicio. Tienes que demandar a ese hijo y demanda, con el derecho que tú tienes sentenciado, demanda la nulidad de ese contrato de donación. El magistrado, pues sí, le dijo, están violando sus garantías individuales de desposeerle de su propiedad, pero tú puedes acudir en un juicio civil a pedir la nulidad de ese documento, que es nulo, como te he comentado. Hay una nulidad, pero eso no lo puede ver en materia el magistrado. Tú ve y atácalo con una demanda civil, y ahí entonces, cuando quede nulificado ese documento, vuelves otra vez a escriturar tu propiedad. Esa es la sugerencia que puedes hacer todavía para rescatar y que no tengas todo perdido, Charlie. Desafortunadamente, aquí, amigos, si van a comprar derechos litigiosos, tienen que saber qué derecho es el que están comprando, qué garantía es lo que hay. Porque si ustedes les están vendiendo la casa, no le están vendiendo una casa, le están vendiendo la posibilidad de cobrar algo. Pero ¿qué tipo de cobro está? ¿Cuál es la garantía de cobro? Yo lo que les he dicho, ¿de qué te sirve tener una sentencia para colgarla ahí en el marco de tu casa de que ganaste un juicio si no pudiste recuperar tu dinero, no pudiste cobrarle al deudor? Entonces, mucho ojo, esa es la virtud de cobrar un juicio hipotecario, porque la hipoteca está garantizada con el inmueble, y no importa que se haya donado o no se haya donado, tú persigues el inmueble y no persigues a la persona, no persigues al deudor. ¿Qué les parece, amigos? Coméntenme aquí abajo. Es una exposición, una pregunta bastante larga que creo que dio mucho mucha carnita de qué sacar sobre este tema de los remates. Y nos vemos en otro video. Y si te interesa a ti entrar a este negocio, aprender más sobre los remates bancarios, y quieres tomar acción, te voy a dejar aquí el enlace para que puedas inscribirte a mi curso. Y nos vemos en otro video. Hasta luego.